Pocas personas saben esto, pero el mayor secreto de Moisés no fue el Mar Rojo, ni los milagros, ni las tablas de la ley. De hecho, este secreto es tan incómodo que rara vez se enseña, porque confronta directamente la forma en que muchos creyentes viven hoy. La mayoría piensa que Dios usó a Moisés porque era fuerte, valiente o espiritualmente extraordinario. Pero, ¿y si la verdad fuera exactamente la opuesta? ¿Y si lo que hizo diferente a Moisés no fue lo que tenía, sino lo que estuvo dispuesto a soltar? Tal vez tú también crees, pero no avanzas. Oras, pero parece que el cielo guarda silencio. Sirves a Dios, pero te sientes cansado, confundido o estancado espiritualmente. Eso no significa falta de fe. Puede significar que nunca te enseñaron el principio que sostuvo a Moisés durante toda su vida. Un principio simple, profundo y totalmente práctico, que aún hoy separa a quienes solo creen de quienes viven con propósito. En este video descubrirás cuál es ese secreto, cómo Moisés lo aplicó bajo presión extrema y, lo más importante, cómo puedes aplicarlo en tu propia vida desde hoy, incluso en medio del caos, las dudas y las promesas que parecen lejanas. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí no hablamos de una fe superficial, hablamos de principios que transforman la mente, fortalecen el espíritu y cambian la manera en que vives cada día. Moisés no comienza su historia como un héroe, y eso ya dice mucho. Nace en un tiempo en que su propia existencia representaba una amenaza al sistema. Criado en el palacio de Egipto, crece rodeado de poder y privilegios, pero con una identidad dividida. Por fuera, príncipe. Por dentro, alguien que no terminaba de encajar. Esa tensión silenciosa lo acompañó durante años, moldeando su carácter sin que él lo notara. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Y si el llamado ya estaba actuando antes de que él lo entendiera? Muchos creen que el llamado de Dios comienza cuando todo tiene sentido. Con Moisés ocurrió exactamente lo contrario. Empezó cuando todo era confuso. Tenía educación, influencia y posición, pero no claridad de propósito. Esto revela un patrón espiritual profundo. Dios trabaja antes de explicar. Mientras Moisés aprendía las leyes de Egipto, Dios formaba su interior en silencio. Tal vez por eso tantas personas sienten una inquietud constante sin saber por qué. El error de Moisés al matar al egipcio muestra algo profundamente humano. Intentó cumplir un propósito eterno usando métodos impulsivos y carnales. El resultado fue huida, miedo y 40 años de anonimato en el desierto. Pero el desierto no fue castigo, fue preparación disfrazada. Cuidar ovejas le enseñó más sobre liderazgo que vivir en un palacio, porque quien no aprende a guiar a pocos nunca sostendrá a muchos. Cuando Dios finalmente habla con Moisés, no lo hace desde un trono, sino desde una zarza. El llamado no viene con aplausos, viene con un fuego que no consume. Eso enseña que el verdadero llamado no destruye, transforma. Dios no elige a Moisés por lo que sabe hacer, sino por lo que se ha vuelto. Su inseguridad al hablar, su pasado y sus dudas no alejaron a Dios. Al contrario, lo hicieron dependiente, y eso lo cambia todo. El llamado de Moisés no fue hacia el estatus, sino hacia la responsabilidad. Liberar a Israel significaba enfrentar al faraón, al rechazo y a la resistencia constante. Los llamados reales casi nunca vienen acompañados de comodidad emocional. Exigen crecimiento interno antes de resultados visibles. Por eso, quien huye del proceso rara vez sostiene un propósito verdadero. La pregunta deja de ser ¿por qué yo? Y pasa a ser ¿para quién es esto? Moisés aprende que el llamado no se basa en la capacidad, sino en la rendición.
Dios no pidió perfección, pidió disponibilidad. Esto confronta la idea moderna de que solo los más preparados son escogidos. En realidad, Dios elige primero y prepara después. Este principio cambia la forma de ver las limitaciones y los retrasos, y es justamente aquí donde comienza a revelarse un secreto aún más profundo en Moisés. Cuando se habla de Moisés, muchos piensan primero en poder y autoridad, pero la Biblia destaca algo sorprendente: su humildad. No era una humildad débil, sino una fuerza silenciosa que lo sostenía. Después del palacio y del desierto, Moisés ya no necesitaba probar nada. Había aprendido que el ego estorba más de lo que ayuda, y ese cambio interior fue lo que abrió espacio para que Dios actuara con libertad. La humildad de Moisés no nació de discursos, sino de procesos largos. Cuidar ovejas en el anonimato quebró la necesidad de reconocimiento. Allí aprendió a escuchar más de lo que hablaba. La verdadera humildad siempre comienza cuando el ruido interno se apaga. Por eso, quienes nunca aceptan procesos ocultos suelen fracasar en público. Dios confía grandes misiones a quienes no se creen en el centro de la historia. Moisés entendió que liderar no es imponerse, sino servir. Intercedía por un pueblo que constantemente lo cuestionaba. En lugar de defender su imagen, defendía a las personas. Eso revela un liderazgo maduro, poco común y profundamente espiritual. Hoy, esa misma humildad se practica escuchando antes de responder, leyendo más que opinando, aprendiendo antes de enseñar, observando antes de actuar. La humildad también permitió que Moisés aceptara corrección. Escuchó consejos de Jetro y los aplicó sin orgullo. Muchos fracasan no por falta de talento, sino por resistencia a aprender. Libros como Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva enseñan este principio claramente. Crecer exige reconocer límites y buscar ayuda. La humildad siempre acelera el crecimiento que el orgullo retrasa. Dios se revela de forma distinta a quienes caminan en humildad. Moisés hablaba con Dios cara a cara, no por mérito, sino por postura. La humildad abre acceso a conversaciones profundas con lo eterno. Hoy, eso se traduce en prácticas simples: silencio, reflexión y oración sincera. No oraciones largas para impresionar, sino honestas para alinearse. Quien se vacía de sí mismo se llena de dirección. La humildad fue el terreno donde el poder de Dios pudo reposar. Sin ella, los milagros se volverían ego. Con ella se vuelven propósito. Moisés entendió que nada venía de él, y por eso todo fluía a través de él. Ese es un secreto que pocos aceptan, pero que transforma todo. Porque antes de exigir grandes actos de fe, Dios forma el corazón. Y eso nos lleva naturalmente a una pregunta aún más profunda sobre la fe de Moisés. La fe de Moisés no fue una emoción constante, fue una decisión repetida. Hubo momentos de duda, cansancio y presión extrema. Aún así, siguió avanzando cuando retroceder parecía más lógico. Eso revela que la fe real no elimina el miedo, lo atraviesa. Moisés no caminó por certeza visible, sino por convicción interior, y esa convicción se fue fortaleciendo paso a paso, no de golpe. Enfrentar al faraón no fue solo un acto político, fue un acto de fe. Moisés hablaba en nombre de un Dios invisible frente a un poder visible. Cada negativa del faraón era una prueba directa a su confianza. Aquí se aprende algo clave. La fe crece bajo resistencia, no en comodidad. Quien nunca enfrenta oposición, rara vez desarrolla convicciones profundas. La fe inquebrantable se forja cuando no hay garantías humanas. El cruce del Mar Rojo es una de las escenas más reveladoras. El pueblo entra en pánico, el enemigo se acerca y no hay salida. Moisés no tenía un plan alternativo, solo una palabra recibida.
Eso enseña que la fe madura actúa incluso cuando no ve el resultado. Hoy, esa fe se practica tomando decisiones correctas sin aplausos inmediatos. Hacer lo correcto cuando nadie ve es uno de sus mayores ejercicios. La fe de Moisés también fue probada por la queja constante del pueblo. Confiar en Dios mientras otros dudan desgasta emocionalmente. Sin embargo, Moisés no permitió que la incredulidad ajena contaminara su visión. Aquí hay una lección práctica. Cuida lo que escuchas y a quién escuchas. Lecturas como El poder del hábito ayudan a construir disciplina mental. La fe se fortalece cuando la mente se alimenta bien. Moisés aprendió a llevar sus frustraciones a Dios, no al pueblo. Eso evitó que el resentimiento se convirtiera en amargura. La fe sana siempre busca el lugar correcto para descargar el peso. Hoy, eso puede aplicarse con oración, escritura reflexiva o mentoría espiritual. Hablar con Dios antes de reaccionar cambia completamente la respuesta. La fe no grita, se afirma en silencio. Una fe inquebrantable no significa ausencia de errores, sino perseverancia. Moisés cayó, se levantó y siguió obedeciendo. Eso rompe la idea de que la fe verdadera nunca falla. En realidad, la fe verdadera no abandona. Cuando todo parecía incierto, Moisés eligió confiar una vez más, y esa confianza sostenida empieza a revelar el peso real de su liderazgo. Moisés no fue levantado solo como un líder político, sino como un formador de conciencia. Su misión iba mucho más allá de liberar a un pueblo de la esclavitud física. El verdadero desafío era reprogramar una mentalidad moldeada por años de opresión. Salir de Egipto tomó días. Sacar Egipto del corazón tomó generaciones. Eso enseña que el liderazgo espiritual trabaja en capas profundas, no superficiales, y que los cambios más importantes no siempre son inmediatos ni visibles. Como libertador, Moisés entendió que la libertad asusta a quien no está preparado. Muchos israelitas preferían el yugo conocido antes que la incertidumbre del desierto. La esclavitud ofrece rutina. La libertad exige decisión y responsabilidad. Moisés lideró personas que querían milagros, pero temían el proceso. Eso sigue ocurriendo hoy con quienes desean cambios sin transformación interna. El líder espiritual no alimenta ilusiones, guía procesos reales. El liderazgo de Moisés se expresó con fuerza en la intercesión constante. Cuando el pueblo fallaba, él se colocaba en la brecha, no en la acusación. Interceder es asumir el peso de otros sin transferir culpa. Pocos entienden que liderar también implica cargar incomprensión. Hoy eso se traduce en escuchar, orientar y corregir sin exponer. Un liderazgo que sana siempre protege la dignidad de las personas. Moisés lideró más con coherencia que con discursos. Su vida respaldaba sus palabras y eso generaba autoridad real. El pueblo confiaba no porque él gritara más fuerte, sino porque vivía alineado. La falta de coherencia siempre erosiona la influencia a largo plazo. Por eso, libros como Las 21 leyes irrefutables del liderazgo son tan claros. La influencia verdadera nace del carácter sostenido en el tiempo. Como líder, Moisés también enfrentó soledad emocional profunda. Tomaba decisiones que no eran populares, pero eran necesarias. El liderazgo espiritual casi siempre implica caminar adelantado. No todos comprenden la visión en el mismo momento. Aprender a liderar sin depender de aprobación es una madurez esencial. Sin esa firmeza interna, la presión termina desviando el llamado. Moisés sabía que su autoridad no provenía del pueblo, sino de Dios. Eso le permitió mantenerse estable cuando todo a su alrededor era inestable. Mientras otros dudaban, él se aferraba a la palabra recibida. Liderar, en esencia, es recordar la verdad cuando otros olvidan.
es sostener dirección cuando la multitud mira hacia atrás. Pero esa estabilidad solo es posible cuando la obediencia se vuelve absoluta. La obediencia de Moisés no fue emocional ni circunstancial. Fue una decisión consciente. No obedecía porque todo saliera bien, sino porque confiaba en quien daba la orden. Eso marca una diferencia crucial entre fe madura y fe superficial. Moisés entendió que obedecer no es sentir seguridad, es elegir alineación. Muchos hoy confunden obediencia con conveniencia, pero el plan de Dios casi nunca coincide con el camino más cómodo. Obedecer a Dios significó para Moisés renunciar al control personal. Él no decidía cuándo avanzar ni cuándo detenerse. Aprendió a moverse según la nube, no según la presión del pueblo. Eso exige una disciplina interna poco común. Hoy, obedecer puede significar no tomar decisiones impulsivas. Esperar dirección antes de actuar es una forma moderna de obediencia. La obediencia de Moisés se manifestó en lo repetitivo y en lo invisible. Levantar el campamento, caminar, detenerse, repetir el proceso. No había aplausos ni emoción constante, solo constancia. Eso enseña que la obediencia diaria forma carácter sólido. Prácticas simples como leer Éxodo con calma entrenan esa perseverancia. La obediencia crece cuando se ejercita en lo ordinario. Moisés también aprendió que la obediencia no elimina el error humano. Falló, se frustró y expresó cansancio, pero nunca convirtió el error en excusa para la rebeldía. Eso diferencia al obediente del perfeccionista. Dios no exige ejecución perfecta, sino corazón alineado. La obediencia verdadera siempre vuelve al centro, incluso después de caer. La desobediencia parcial fue uno de los mayores peligros del camino. Golpear la roca en lugar de hablarle fue un acto pequeño, pero revelador. Mostró cómo la presión puede distorsionar la obediencia. Esto enseña que no basta con buenos resultados si el proceso se corrompe. La obediencia protege el corazón del orgullo espiritual, porque recuerda constantemente que la obra no nos pertenece. Moisés obedeció incluso cuando sabía que no vería el final del viaje. Eso revela una obediencia que no depende de recompensa. Es fidelidad basada en relación, no en beneficio. Hoy, eso se aplica cuando alguien hace lo correcto, sin reconocimiento, cuando permanece firme aunque nadie observe el esfuerzo. Y esa fidelidad silenciosa prepara el terreno para enfrentar temores aún más grandes. Moisés entendió muy pronto que los mayores enemigos no siempre están afuera. Antes de enfrentar faraones, tuvo que enfrentar sus propios temores. El miedo a hablar, a fallar y a no ser suficiente lo acompañó por años. Eso revela que Dios no elimina el miedo de inmediato, lo redefine. El miedo deja de ser una señal de huida y se vuelve una señal de crecimiento, porque cada gigante externo suele reflejar una batalla interna no resuelta. Los gigantes que Moisés enfrentó no tenían solo forma humana, eran la presión del pueblo, la amenaza del ejército y la incertidumbre del camino. Aún así, Moisés no reaccionaba desde el pánico, sino desde la dirección. Eso enseña que el miedo se gestiona mejor con enfoque, no con negación. Hoy, enfrentar miedos puede significar tener conversaciones difíciles o tomar decisiones responsables que se han postergado por comodidad. Moisés aprendió que huir del miedo solo lo hace crecer. Cuando decidió regresar a Egipto, enfrentó el lugar que una vez lo hizo huir. Ese regreso no fue físico solamente, fue emocional y espiritual. Dios no siempre quita el escenario del miedo, fortalece a la persona. Libros como Los 4 Acuerdos ayudan a reprogramar pensamientos limitantes. El miedo pierde fuerza cuando la mente se entrena con intención. En el desierto, el miedo aparecía disfrazado de nostalgia.
El pueblo temía avanzar y romantizaba el pasado. Moisés entendió que mirar atrás debilita el presente. Por eso, lideró recordando promesas, no recordando cadenas. Hoy, eso se aplica dejando de idealizar etapas que ya no funcionan. El miedo al cambio se vence cuando el propósito se mantiene claro. Moisés también enseñó que el miedo no se vence solo. Buscó consejo, escuchó a Dios y aceptó ayuda. El aislamiento fortalece el miedo, la guía lo reduce. Hablar con personas sabias acelera claridad emocional. Mentores, lectura estratégica y reflexión diaria son herramientas reales. El crecimiento espiritual siempre es comunitario, no solitario. Enfrentar gigantes exige recordar quién da la autoridad. Moisés no confiaba en su fuerza, sino en la dirección recibida. Eso cambia completamente la postura frente al miedo. El temor pierde poder cuando la identidad está firme. Hoy, esa identidad se construye con disciplina y coherencia. Y esa base interior abre espacio para una relación más profunda con Dios. La verdadera fortaleza de Moisés no estaba en su liderazgo visible, sino en su vida interior. Antes de enfrentar al pueblo, buscaba la presencia de Dios en silencio. No reaccionaba desde la presión externa, sino desde una convicción profunda. Eso revela que la intimidad con Dios forma el centro del equilibrio emocional. Quien no cultiva intimidad termina agotado aunque tenga éxito. Moisés aprendió a sostener cargas públicas gracias a encuentros privados. La intimidad de Moisés fue el resultado de una búsqueda deliberada. Subía al monte cuando otros se conformaban con la distancia, no por elitismo espiritual, sino por hambre de dirección. La intimidad siempre exige intención y renuncia a distracciones. Hoy, eso implica reservar tiempos sin pantallas ni interrupciones. El silencio intencional sigue siendo un lenguaje espiritual poderoso. Moisés aprendió a escuchar la voz de Dios con paciencia. No apresuraba respuestas ni forzaba decisiones. La intimidad afina la sensibilidad y reduce la impulsividad. Quien aprende a esperar en privado actúa mejor en público. Leer lentamente los salmos entrena el corazón para esa escucha. La profundidad espiritual nace de la atención sostenida. Hablar con Dios cara a cara no significó ausencia de lucha interna. Moisés expresó cansancio, frustración y dudas sin censura. Eso revela que la intimidad verdadera no necesita máscaras. Dios no busca perfección emocional, sino honestidad. Escribir oraciones personales ayuda a estructurar esa transparencia. La conexión se fortalece cuando se abandona la actuación espiritual. La intimidad permitió que Moisés discerniera con claridad en medio del caos. Mientras el pueblo reaccionaba, él procesaba internamente. Eso evitó decisiones impulsivas que habrían tenido consecuencias graves. La intimidad no elimina problemas, pero estabiliza la mente. Prácticas como la lectura reflexiva de los evangelios fortalecen el discernimiento. Una mente en paz toma mejores decisiones. Moisés entendió que la presencia de Dios era más valiosa que cualquier resultado. No aceleraba procesos a costa de la relación. Prefería avanzar lento con Dios que rápido sin Él. Esa postura redefinió su manera de confiar y esperar. La intimidad sostenida transformó su concepto de éxito espiritual. Y esa confianza profunda se vuelve esencial cuando la promesa parece distante. Moisés caminó gran parte de su vida sin ver el cumplimiento final de la promesa. Eso rompe la idea de que la fe siempre recibe recompensas inmediatas. La espera prolongada fue parte esencial de su formación interior. Dios no solo estaba llevando al pueblo a un lugar, estaba formando personas. La promesa no era solo geográfica, era espiritual y mental. Aprender a confiar sin resultados visibles fue una de sus mayores pruebas.
Esperar no significó pasividad, sino constancia con sentido. Moisés seguía guiando, corrigiendo y obedeciendo cada día. La fe madura no se paraliza por la demora. Sigue haciendo lo correcto incluso cuando el avance parece lento. Hoy eso se aplica a procesos personales que no cambian de la noche a la mañana. Hábitos sólidos producen resultados que el apuro jamás consigue. La distancia entre la promesa y el cumplimiento reveló el corazón del pueblo. Muchos confundieron retraso con abandono. Moisés, en cambio, aprendió a diferenciar silencio de ausencia. Dios no hablaba menos, estaba trabajando más profundo. Leer historias como la de José refuerza esta perspectiva. La fe se fortalece cuando se entiende el valor del tiempo. Confiar cuando la promesa parece lejana exige administrar expectativas. Moisés no alimentó ilusiones rápidas ni soluciones mágicas. Preparó al pueblo para un proceso largo, no para atajos. Eso evitó decepciones mayores, aunque no eliminó la incomodidad. Hoy, esta sabiduría se aplica ajustando metas realistas. El crecimiento sostenible siempre respeta los tiempos internos. Moisés también aprendió a soltar el control del resultado final. Sabía que su papel era obedecer, no determinar el desenlace. Esa rendición trajo paz en medio de la incertidumbre. La ansiedad disminuye cuando se acepta el rol correcto. Libros como El hombre en busca de sentido ayudan a resignificar la espera. La esperanza bien dirigida nunca se desperdicia. Confiar sin ver requiere una fe que trasciende el beneficio personal. Moisés siguió fiel aun sabiendo que no cruzaría la tierra prometida. Eso revela una fe centrada en propósito, no en recompensa. Cuando alguien vive así, su confianza se vuelve estable. La espera deja de ser castigo y se convierte en formación. Y es en ese punto donde el verdadero secreto espiritual empieza a tomar forma. El verdadero secreto de Moisés nunca fue el poder ni los milagros. Fue su alineación constante con Dios, incluso cuando nadie observaba. Moisés entendió que la vida espiritual se construye en lo invisible. Lo que se cultiva en secreto sostiene lo que se manifiesta en público. Muchos buscan resultados espirituales sin disciplina interior. Moisés muestra que la raíz siempre precede al fruto. Este secreto se revela en su manera de responder a la presión. Cuando el pueblo se impacientaba, él regresaba a la presencia de Dios. No reaccionaba desde el enojo, sino desde la comunión. Eso enseña que la estabilidad emocional nace de la conexión espiritual. Hoy, esta práctica se refleja en pausar antes de responder. Respirar, orar y reflexionar antes de actuar cambia el resultado. Moisés no buscó aprobación constante, buscó fidelidad. Su identidad no dependía de la opinión de la multitud. Eso le permitió mantenerse firme en decisiones impopulares. El secreto espiritual incluye saber a quién escuchar. Leer libros como Meditaciones de Marco Aurelio refuerza esta solidez interna. Una identidad clara reduce la confusión externa. Otro aspecto clave fue su capacidad de rendición diaria. Moisés no acumulaba logros pasados para justificar errores presentes. Cada día volvía a alinearse con Dios. Esa práctica evita el orgullo espiritual. Hoy se traduce en autoevaluación honesta y ajustes constantes. El crecimiento espiritual es progresivo, no instantáneo. El secreto de Moisés también fue su disposición a seguir aprendiendo. Nunca se posicionó como alguien que ya sabía todo. Aceptó consejo, corrección y guía. Eso lo mantuvo flexible y enseñable. Prácticas como la lectura reflexiva y la mentoría fortalecen este espíritu. Quien deja de aprender comienza a estancarse. En esencia, el secreto de Moisés fue vivir para algo mayor que él mismo. Su obediencia no dependía del resultado final,
caminó por convicción, no por recompensa. Esa perspectiva transforma completamente la experiencia de fe. Cuando alguien vive así, su vida deja huellas profundas, y es desde ese punto que surge un llamado claro a la acción personal. El conocimiento espiritual no fue dado para impresionar, sino para transformar. Moisés nunca acumuló revelación sin traducirla en acción concreta. Cada encuentro con Dios exigía un ajuste en su forma de vivir. Eso revela que la fe auténtica siempre pide una respuesta práctica. Escuchar sin aplicar genera ilusión de crecimiento, no crecimiento real. La transformación comienza cuando el conocimiento se vuelve decisión. Moisés entendió que cambiar la vida exige revisar hábitos diarios. No se trataba solo de grandes momentos espirituales. Era la constancia silenciosa lo que sostenía el proceso. Hoy, esto se aplica organizando prioridades y rutinas con intención. Por ejemplo, separar minutos diarios para lectura bíblica reflexiva, o reducir distracciones que drenan energía emocional y espiritual. El llamado a la acción también implica responsabilidad personal. Moisés no culpaba al desierto por las dificultades, asumía su papel incluso cuando el entorno era adverso. Esto enseña que crecer espiritualmente exige dejar el victimismo. Tomar decisiones conscientes fortalece la identidad. La fe madura deja de esperar cambios externos para comenzar. La transformación espiritual exige confrontar patrones internos. Moisés enfrentó su miedo, su ira y su cansancio con honestidad. No espiritualizó sus emociones, las trabajó en la presencia de Dios. Hoy, eso se traduce en autoanálisis y sinceridad emocional. Escribir reflexiones personales ayuda a identificar bloqueos internos. La claridad interior siempre precede al cambio exterior. Moisés también enseñó que la transformación no es instantánea. Es un proceso continuo de ajustes pequeños y conscientes. Quien busca atajos suele abandonar antes de ver resultados. La disciplina espiritual sostiene la motivación cuando la emoción falla. Libros como Hábitos Atómicos refuerzan esta lógica del progreso diario. Pequeñas decisiones sostenidas producen cambios profundos. El llamado final no es a admirar a Moisés, sino a imitar principios. Cada persona es responsable de aplicar lo que ahora entiende. La fe no se hereda, se ejerce. Ignorar este llamado es también una decisión. La pregunta no es si Dios sigue hablando. La verdadera pregunta es, ¿qué hará cada uno con lo que ya escuchó? Ahora que conoces el secreto de Moisés, la pregunta ya no es si Dios sigue hablando. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que ahora entiendes? Porque el conocimiento espiritual no fue dado para acumular información, sino para provocar transformación. Moisés no fue diferente por saber más, sino por vivir de otra manera. Él decidió obedecer, confiar y profundizar su relación con Dios incluso cuando no veía el final. Y esa misma decisión sigue disponible hoy. Este mensaje no fue pensado para quedarse en un video. Fue pensado para confrontar hábitos, prioridades y direcciones. Tal vez sea el momento de revisar qué estás escuchando, cómo estás decidiendo y dónde estás poniendo tu confianza. La fe real siempre se refleja en acciones pequeñas, constantes y conscientes. No se trata de perfección, sino de alineación diaria, de elegir avanzar incluso cuando el camino no está claro. Ahora quiero dejarte con una pregunta honesta. ¿En qué área de tu vida sabes que necesitas aplicar lo que aprendiste hoy? ¿Dónde has estado esperando una señal externa cuando la dirección interna ya fue dada? Escribe en los comentarios qué fue lo que más te confrontó en este mensaje. Tu respuesta puede ayudar a otros que están pasando por el mismo proceso. Si este contenido habló contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones.
Aquí no compartimos mensajes para entretener, sino para despertar conciencia, fortalecer la fe y ayudarte a vivir con propósito.